Continuamos en Sol de la Tarde. Se quería morir. Doña Consuelo, saludemos al amigo Luis Carvajal. El ambientalista. Biólogo. Sí, Señor. Es importante para lo que vamos a tratar. Adelante, Pedro Jiménez. Bueno, primero darle la bienvenida a don Luis, a Sol de la Tarde, un aliado incondicional de este espacio. Sí, señor. Biólogo y patriota. Sí, adelante, señor. Don Luis. Bueno, tenía un tiempo que no me invitaba. Yo decía, estaré mala con doña Consuelo. Mira, Luis, es el show. Pero don Luis, patrón, usted es nuestro orientador en medioambientalmente. Así es. Bueno, mira, don Luis, vamos a aprovechar con usted porque usted es una autoridad en la materia. Nosotros hemos traído el tema porque nos preocupa a raíz de una información y una documentación que recibimos de las pretensiones que se tienen de instalar una segunda unidad a donde está la barcaza de la planta de generación eléctrica Estrella del Mar. Nosotros decíamos, pero esta hay que sacarla por el daño que nosotros entendemos que le está causando a las especies marinas que está allí, además del tema visual, los sectores que circundan en ella, una segunda unidad que le fue aprobada en gobiernos anteriores. ¿Cuál es la realidad en cuanto a contaminación del río Sama de esta planta y cuál es la situación de las especies marinas que cohabitan allí, las que han sobrevivido? Comience con el agua caliente, patrón. Mira, empecemos porque la Estrella del Norte, para hablar de la planta del mar anterior, y el Timbeque se convirtieron en su conjunto en una desgracia para el entorno por tres razones. Uno, porque se instalan en condiciones de crisis. Cuando se instala ya era una planta vieja con una serie de problemas y defectos, y la liberación de gases al ambiente, como los continuos derrames que tenían sobre el río Sama, se constituyeron en un verdadero desastre. Pero no era solo eso. Recuerden que los moradores de la zona se quejaban de las vibraciones que llegaban a la casa y de los ruidos producidos. La verdad, y tenemos que decirlo, que las plantas actuales distan mucho de aquellas, pero desde el principio nacieron mal ubicadas por la altura. El río Sama es un río que en esta zona está en un cañón, es una parte baja y es el peor lugar para colocar un sistema que genere contaminantes que van a ir al aire. Y está claro que donde yo estoy quemando combustible voy a tener liberaciones al aire y eso es gravísimo. O sea, el lugar es total y absolutamente inapropiado. De no haber sido la situación de emergencia, la falta de legislación ambiental en el momento inicial en el que se instalan, porque en 1989 todavía no teníamos ley. La ley 6400 es del 2000, teníamos un sistema de evaluación bastante ligero y un esquema donde quien aprobaba era Industria y Comercio y su equivalente. Por lo tanto, aunque habían reclamos de naturaleza ambiental, estos reclamos de naturaleza ambiental eran marginales y no había tampoco una atención social, a pesar de que ya en esa época el movimiento ambiental protestó. De hecho, doña Consuelo pertenece a un grupo que se llama Hábitat. No sé si lo recuerda. Sí, claro. Pues Hábitat emitió un comunicado que cuando se instaló, señalando exactamente lo inapropiado del lugar en que se estaba estableciendo esta planta. Esta planta genera varios tipos de impacto. El impacto más notorio, y lo dijo alguien por ahí, tiene que ver con el hecho de que calienta el agua. No nos olvidemos que Osama en esa zona no es un río, es una ría. ¿Qué es una ría? Una ría es un lugar en el que yo tengo una intrusión marina. En la parte profunda, el agua que corre es dulce, pero la que viene arriba, perdón, en la parte de arriba es dulce, pero la que corre por abajo es salobre. Entonces yo tengo dos corrientes. Una corriente que va en contra de la dirección del río, que es la ría, y que va a llegar 22, 23, hasta 34 kilómetros bajo adentro, dependiendo de la variación con las mareas.
lo que provoca que los productos de la contaminación de cualquier entidad que esté en la zona también se muevan en la misma dirección. E igual ocurre con las aguas más calientes, están siempre en superficie, también se mueven en esta zona superficial, multiplicando los impactos que esto tiene en reducir la cantidad de oxígeno disponible. Y cada vez que yo reduzco la cantidad de oxígeno disponible en un acuífero, estoy disminuyendo su capacidad para sostener la vida. Estoy garantizando mayor nivel de, nosotros decimos pudrición, esa palabra que se oye tan feo, nosotros decimos la eutrofización, que es la decomposición de la materia orgánica, que ellos contribuyen también. Lo concreto es que todos los proyectos de evaluación del río Sama siempre le asignaron un peso importante en la contaminación del río a esta barcaza, que, ojo, no es la única fuente. No nos olvidemos que el río Sama tiene infinitas fuentes de contaminación, desde las que vienen de la zona alta, sí, claro, producto de una ganadería mal manejada, de las posilgas, de los restos de la agricultura, porque somos un país poco tecnificado en agricultura y con poca inversión de capital, pero que desperdicia, sin embargo, los productos agrotóxicos que terminan en el agua, toda la contaminación de las chatarreras, la contaminación de todas las industrias del entorno del Gran Santo Domingo y de la parte oeste de la sabana de Guabatico, que también vienen para acá. Y a esto le sumamos, bueno, la enorme contaminación urbana que sobraría, tanto de residuos sólidos, pero nosotros tenemos seis vertederos que derivan hacia los Sama. Todo el mundo piensa en Duquesa, pero no es el único. Oigan, el vertedero de Monteplata tiene que ver con Osama. Y también tiene que ver el de Valle Guadalajara. Hablamos de 6 vertederos, por lo tanto, Osama es un río altamente contaminado, en el cual todos los gobiernos, y a veces los gobiernos cada vez que cambian de funcionariado, generan nuevos proyectos de saneamiento de los Osama. El saneamiento de los Osama es la promesa eterna, muchas veces muy mal encaminada, muchas veces con buenas intenciones pero sin recursos, otras veces con recursos, buenas intenciones, pero con muchas manos que no son tan honestas. A veces las manos son honestas, pero entonces el arreglo institucional no lo permite. Y otra vez ocurre como ahora, que nos encuentra en el momento en que hay una decisión de sanear el Osama, que la inició el gobierno pasado con obras como las plantas de tratamiento y el asunto y la proyección de una avenida perimetral, de la cual me gustaría que discutamos un día, porque la avenida perimetral tendrá serias dificultades en el trazado que tiene, pero sé que no es el tema ahora en el momento. Está la avenida perimetral, está la recuperación del bosque ribereño para una parte de los Ama, la eliminación de las fuentes primarias de contaminación, que se inició, por ejemplo, con quitar las metaleras y las chatarreras que estaban, eliminar todo. Es en ese marco que Domínguez Brito, cuando hacen la evaluación en el ministerio y revisan la licencia, se dan cuenta que el impacto hacía imposible que esa licencia permaneciera y suspende la licencia en 2017. Domínguez Brito. Se da un plazo hasta el 2018 para que ellos presenten una nueva documentación. Pero en el 2018 se la aprueban otra vez. Vamos a lo siguiente. Eso fue de los documentos que vi, Pedro, pero si no es así. Ellos tienen una aprobación, pero es importante que se sepa que la aprobación no está hecha contra un estudio ambiental como se debía, que era lo que se correspondía, sino simplemente frente a una declaración y presentación de papeles en función de la modificación de los esquemas de, primero, la naturaleza del combustible y después la eficiencia energética. Yo le acabo de compartir un documento oficial del Ministerio de Industria y Comercio que me gustaría que vean, porque creo que le va a dar mucha luz para que noten que lo que decía el documento sobre el que se dio el permiso no era del todo cierto. Bueno, no era del todo cierto, no era una mentira, para decirlo o sea, Luis, para contextualizar, lo que motivó al otorgamiento de permisos se hizo de manera irregular. Lo que pasa es que no se hizo sobre la base de los sustentos necesarios para otorgar el permiso. ¿Es irregular entonces? Claro, esa fue una costumbre de Ángel Esteve. La verdad es que Ángel Esteve, yo que estoy recorriendo el país en términos ambientales, donde quiera nos encontramos con permiso, por ejemplo, un desastre
en el río Camus, él simplemente lo caracterizó de bajo impacto y le dio un permiso de oficina. Y ellos estaban operando con un permiso. Desde el punto de vista formal, tenían un permiso emitido por el ministro. Ahora, en términos legales, el ministro no estaba autorizado a dar un permiso de ese tipo. ¿Pero cuál era el permiso? Para hacer ¿cuál era el permiso en el Camus? Tenía que... No, uno que se dio supuestamente para nivelar un terreno que implicó una extracción brutal. El tragado. Eso, la fiscalía ha intervenido sobre eso y ese es un caso que está en los tribunales. Pero en este caso, quien tiene que dar el permiso no es el ministro. El ministro firma el resultado de un trabajo de expertos y de comités que, siguiendo un procedimiento de discusión y de evaluación, terminan sugiriendo que se dé o que no se dé el permiso. Claro. El permiso no es una prerrogativa individual del funcionario, sino algo que el funcionario firma ratificando que sus equipos técnicos hicieron el trabajo. Y por eso fue que cuando en los Haitises, perdón Luis, y tú me dices si fue así, en los Haitises, el equipo técnico de medio ambiente le dijo que no podían establecer la cementera, que no iba. Porque es bueno que se sepa eso. Y sin embargo, Jaime David dijo que sí, que iba. Claro, sí, y eso ha ocurrido. Era lo que estaba y canceló a los técnicos. Jaime, perdón que esté recordando eso. Claro, es lo entonces que después se cree que fue la ONU, porque Leonel no quiso aceptar eso y lo mandó de que a la ONU. Entonces la ONU dijo lo mismo que dijeron los técnicos dominicanos. Lo mismo que habíamos dicho todo el tiempo. Ustedes habían dicho que no se podía hacer la cementera ahí. En el caso del Parque fueron los técnicos dominicanos que dijeron que no. Claro, de medio ambiente. Claro, en el caso del Parque Cotubanamá, todos los técnicos del ministerio dijeron que no se podía. Y lo que hicieron era, cuando un técnico decía que no se podía, lo cancelaban o lo removían. Sí, señor. Lo mandaban a usar una palabra que usan los militares para la Siberia. Es decir, a una condición en la cual estaba obligado a renunciar. De Stalin. Pero quiero volver sobre el caso para no distraernos. En este caso, las evaluaciones ambientales demandaban hacer unos nuevos términos de referencia, porque las nuevas plantas no eran simplemente la expansión, constituyen un nuevo proyecto que, de hecho, si vamos a defender a la empresa está planteando que nuestros nuevos proyectos son ambientalmente viables, que tienen un alto control de emisiones, que generan mucho menos calentamiento, que hay mucho más eficiencia energética. Por eso yo los invito a leer el documento de Industria y Comercio. ¿Tú crees, Luis, de calificación? Ya lo llegó. Ya lo tenemos, Luis, lo que hay que leerlo detenido. Perfecto, Luis, perfecto. Ya lo tenemos, Luis, 15 páginas. Luis, sí. Yo te pregunto... Pero ahí juega fundamentalmente lo del el volumen de combustible y lo de lo que tiene que pagar el Estado Dominicano a ellos. Porque cuando ellos dicen que vamos a utilizar tantos millones, como está... Peaje sombra otra vez. O sea, hay que devolverle dinero por la operación de la planta. Yo les recomiendo a ustedes que lo lean. No, para que lo Peaje sombra, Pedro. Pero esto no puede ser, doña Consuelo. Yo me meto a tocar ese tema. Ustedes saben que yo lo que toco es el tema ambiental. ¿Y desde cuándo es ese contrato? En ese tema. Que si no se usa la cantidad de kilovatios que nosotros decimos, tenemos que pagarle cuarto, como con Gentrix. Había que pagarle apagada. Apagada, exacto. Anda el diablo. Ahora aún, doña Consuelo, ahora el tema. Sí. Yo prefiero, Consuelo, que lo discutamos después de haberlo visto. Okay. De verdad. O sea, correcto, Luis. Me va a dar un ataque. Me va a dar un ataque. Quiero seguir con la parte ambiental. ¿Qué ocurre? No, pero ese es importantísimo. Ese es importantísimo porque... Sí, no, es vital esa parte económica. Hay un daño medioambiental y un daño económico al país. O sea, yo no soy un experto en energía y ahí hay un asunto impositivo y un problema de devolución de dinero que a mí me huele tan feo. Que está esa arista no la habíamos visto. El olor a pudrición que tiene esa operación financiera, pero me gustaría que la vamos a leer para yo no hablar de un tema en la que no soy experto. Voy a decir algo, un segundo. A todo el que quiera este informe, tiene 15 páginas, que nos escriba, me escribe, me manda a pedir el informe. Lo tenemos ya aquí, que nos lo mandó Luis. Ok, lo tenemos aquí. Ese es un trabajo que no se hizo con final ni de denunciar nada, simplemente es la clasificación, pero ahí hay componentes de la resolución que es interesantísimo porque dicen que cuánto le estamos dando del dinero de nosotros por ellos consumir un gasoil, pero bueno, ya eso es otra cosa. Volvamos sobre lo ambiental. Ocurre que había que hacer unos términos de referencia y estos términos de referencia, el primer elemento que tenían que considerar era la pertinencia del lugar y las fragilidades del lugar. Y está claro
que si partimos de cero, no de que había una planta, que esa planta estaba suspendida y evaluamos el lugar, en ningún país del mundo le darían el permiso para que se establezcan ahí. En Dominicana, la única razón para permitírselo era que estaban antes ahí. La pregunta es, ¿deben continuar en ese sitio? No. Pues ¿La respuesta? No. Pero ¿Qué es lo que si nosotros además abogamos? de eso, había entonces que completar todos los elementos de la evaluación que no han sido agotados. Yo lo sé porque lo estamos buscando. Y yo les sugiero a ustedes que pidan el nuevo estudio de impacto ambiental, porque no es lo mismo una planta con un tipo de combustible para 48, 50 megavatios que una para 146 megavatios. No, y se otro prevé, tipo son Luis, plantas totalmente distintas. Luis, discúlpame. Por lo tanto, tiene que haber un nuevo estudio Luis, que de hecho debería serle favorable a la compañía. Ellos deberían ser los más interesados para que demuestren en su estudio que van a tener... Luis, perdón, Luis. Ahora, Luis, escucha esto, Luis. Esa es la entrada a la ciudad colonial. Luis, la entrada de la ciudad, señor. Turísticamente no nos conviene. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, hoy tú vas a piarte de un barco, de una vaina, crucero con una chimenea enfrente. Consuelo, tú sabes que yo no voy a defender nunca a un depredador, pero vamos a ver sus argumentos de defensa. No veo nada. Luis, pero déjame darte un dato. Que busquen otro sitio, que no fuñan. Luis, déjame darte Ellos un dato. están planteando tres cosas. Luis, quiero darte un dato antes de que continúes. Escucha esto. Adelante. En una solicitud que hiciera en el año 2011, Enrique, la tengo aquí, el que era director de la Comisión Nacional de Energía, al presidente de turno, donde le solicita que lo empodere para firmar la autorización de la ampliación del parque energético de 50 megas que hay ahora, para ampliarlo con 2 unidades y suplir unos 260 megas. Estamos hablando de casi una de las calderas que hay en Punta Catalina, ubicada en ese río Sama, donde hay peces, donde hay vivienda, donde hay comercios. La zona la zona colonial que tú mencionas lo tengo aquí en la mano. Tú lo tienes en pantalla. Déjame hacerte dos pequeñas observaciones. ¿Qué pasa? La solicitud de ampliación de ellos era primero a 106 y efectivamente a 111. Exacto. Ahora están planteando elevar a 146. Tiene la autorización ya, Luis. Cuando se hablaba de ese plan, ese volumen era para otras 4 unidades, además de esa que estaba ahí, que estaban en diversos puntos del territorio. Pero ese documento no tuvo ningún otro camino burocrático que fue esa presentación, porque después tenemos lo del 2013, lo de 2014, hasta que en el 2017 aparece la intervención del ministro Brito. Pero, ¿a dónde quiero ir? Cuando inició con el tema de sacarlo de huesadero de barcos que habían... Nosotros estamos frente a Borojol y en la zona de la Ciénega, lo cual no solamente es un absurdo, es geográficamente un soberbio disparate. Cuando usted estudia la hidrodinámica de los AMA, en el punto en el que ellos están es el peor de todos los puntos, porque están casi exactamente en un punto en el que casi empieza la interfase de ría a río, y por lo tanto se producen una serie de movimientos que potencializan el efecto tanto de la contaminación térmica como de los posibles derrames, que absolutamente en las plantas más perfectas de la bolita del mundo ocurren por diversas vías y por diversas rutas. Entonces, creo que la discusión iría ahora mismo de que el permiso que dio Ángel Esteves, que le permitió continuar ahí, es absolutamente... Y a la vez le amplía el permiso para la segunda, Luis. Tiene que ser anulado por las nuevas autoridades, porque no es legal y eso no soporta un juicio en un tribunal si tiene un seguimiento. Y desde luego obligar a que en lo que está suspendido, porque eso es el principio precautorio, que los estudios ambientales demuestren la pertinencia del lugar. Yo creo que es impertinente, lo va a demostrar. Y luego el hecho de que si realmente los impactos que genera en ese sitio son o no tolerables. Y está claro que solo el efecto térmico sobre el río no lo es, más aún porque hay un programa de recuperación de este río. Y el programa de recuperación de este río tiene que garantizar que la interfase mar, hay muchos animales del mar que penetran por el río,
por la ría, y Sí. en la ría desoban dentro, o al revés, animales de tierra pues, que desde el río van al mar y regresan. Y es un punto de contacto de la biodinámica general de lo que ocurre en el Parque Nacional Humedales de Los Amas, que está aguas arriba. Pero qué bueno que ustedes me invitaron a hablar de Los Amas, porque yo, Consuelo, le voy a pedir que nos inviten a hablar de Barrigol, Cuance, Siete Picos y El el río Los Amas. Cuance. Yo sé que no es el tema de hoy. No, exacto, es eso lo vamos a hacer más adelante. Pero si le metemos como quiere, perdón, señores, escúsenme que me están llamando. Si le metemos la presa de Cola al Cuance, que es afluente de Los Amas, se va a joder en Los Amas para el resto de su vida y la ciudad de Santo Domingo Exacto. también. Exacto. Hoy me dijo a mí uno de los ingenieros que trabaja en Cipoa, con quien estuve hablando exactamente de este tema que estamos discutiendo, me decía, bueno, pero si van a meter una presa de Cola en Cuance, es decir, como diciendo, pero si como quiera vamos a fuñir este río, si el río se va a joder de todas maneras, ¿qué es lo que ustedes están gritando? Y digo, no, nosotros no vamos a dejar que se instale la presa de Cola en Cuance, pero vamos a hacer todo el esfuerzo posible para que estas plantas sean removidas y vayan donde tengan que ir, que hay demasiados lugares. No nos corresponde a nosotros buscar la alternativa. Ojo, yo le digo a ustedes ahorita hablando de que se vayan para tal sitio. No. Eso es un problema de ellos. Es un negocio altamente rentable. Es más, ellos son solamente rentables con los dineros que les devuelve el Estado con el asunto de los combustibles que ustedes van a leer en el documento que tienen en la mano. Una barbaridad. Mira, yo tengo a Darío Cuba aquí, un comunicador, amigo nuestro. Sí, amigo nuestro. Programa, Darío. sí, Pedro, que quiere aportar algo. Adelante, Darío Cuba, adelante. Buenas tardes a todos, Pedro Jiménez. Y todo Un el abrazo, equipo. mi hermano Darío. Oiga bien, Luis, el problema de la planta Estrella del Norte, yo hice un estudio, un periodismo de investigación, como se dice ahora, hace alrededor de 10 o 12 años. El agregamiento de la mayoría de las casas de Santa Bárbara, incluyendo la iglesia que fue restaurada donde bautizaron a Duarte, obedece al movimiento interno de la planta que golpea toda esa parte de ahí y se agrietaron. Pero no solamente eso, sino el estudio que nosotros hicimos, llevamos y colocamos distintas viviendas en bases ya bien limpios, de cristal y de plástico, y recolectamos la cachipa que la gente estaba respirando. Decenas de familias tuvieron que mudarse de la zona porque estaban sufriendo de los pulmones dañados, falta de respiración, y muchísimas personas hubo que ser trasladadas de ahí, personas adultas. Ahora, ¿qué pasa? Cada vez que se iba a negociar para que se salieran la planta de ahí, que se quitaran la planta de ahí, las juntas de vecinos la compraban la gente de la Estrella del Norte. Yo tengo el estudio que lo publiqué en el Listín Diario, nadie me hizo caso. Lo que me hicieron fue que me persiguieron un grupo de gente cuando hice la publicación. Eso está publicado en un libro mío que se llama Cuando murió la dignidad. El río Sama, cuando yo estaba chiquito, eso no hace mucho, nosotros tomábamos agua debajo del río Sama, cruzándolo por debajo, que ahí estaba la cementera, que fue la que mató ese río principalmente. Ahí en la entrada de Santo Domingo Norte. Y aquí vino hasta un señor que era premio Nobel de la Paz, supuestamente que iba a resolver el problema del río Sama. No ha habido voluntad política para eso. Ahí están todas las empresas que ensucian el río Sama, siguen igualita ahí. Ese es el problema. Lo propio pasa con el río Yuna. Sí. Que mataron todo lo que hay en el río Yuna. Hay que hablar de eso también. Ok, gracias. Cuba, Totalmente de Darío, acuerdo hazme contigo, llegar ese estudio, por favor. observaciones. El libro donde está ese estudio, házmelo llegar. Y en ese entonces había dos afirmaciones. Uno, que te decían la gente de la Estrella del Norte que no eran solo ellos. No que no eran ellos, que no eran solo ellos, sino que también estaba la planta del Timbeque, que para hacer un poco de historia, es la primera planta eléctrica que se instaló en República Dominicana. 1897, en el gobierno de Lilis. ¿Cuándo fue que se instaló en la Timbeque? 1897, en el gobierno de Lilis. La primera planta que se estableció, la estableció el gobierno de Lilis. Y esa planta, que aunque fue evolucionando, ha constituido siempre un enorme problema. Y exactamente
cuando veíamos las vibraciones, que la gente de San Lázaro se quejaba, nosotros lo medimos también y preparamos un informe sobre, no voy a entrar en los elementos técnicos, sobre los tipos de vibraciones que había allí y el impacto que tenía. Obviamente, la respuesta técnica de los dueños de la Seaboard era que no eran solo ellos, no que no eran ellos, sino que miráramos también al Timbeque. Y es obvio que no es lo mismo una planta que constituyó el inicio del sistema eléctrico de República Dominicana y que estamos obligados a obligarla a cumplir con todas las normas, que instalar ya en los años 80, después que empezó la alta preocupación ambiental que empezó en los años 50, 60 y que teníamos las enormes discusiones ambientales en los años 70 y 80, en el año 89 que se permitiera una planta en este tipo que vino bajo una circunstancia de emergencia eléctrica. Exactamente. Y vino bajo un conjunto de normas y decisiones terriblemente onerosas para el país que no han sido superadas. Entonces, Luis, entonces en definitiva, la Academia de Ciencia, tú como ambientalista, estás en acuerdo de que esa planta hay que removerla cuanto antes de esa zona para poder salvar el río y las especies marinas que allí cohabitan. Mira, te hablo yo como ambientalista. Correcto. Estoy seguro, convencido que la opinión general de los compañeros de la Comisión Ambiental va a ser coincidente en lo fundamental, pero en este momento no hemos fijado una posición institucional. De hecho, en la Comisión Ambiental de la UAS que tenemos una solicitud para retirar un informe, por eso estamos metidos en esto, estamos trabajándolo y cuando concluyamos vamos a dar nuestra opinión. Muy bien. Ahora, que sea pronto. Sí, antes una de que última pregunta. Pagando. Hasta ahora, Por eso. Todo lo que estoy diciendo es mi opinión personal. Consuelo, sí. Lamentablemente, nosotros vamos a hacer aunque vamos a referir ese dato como análisis de contexto, no es lo que vamos a analizar. Pero yo sí creo que la sociedad dominicana tiene que analizar el problema del costo económico de nuestra planta, todas las trampas que hay metidas por ahí. Ya no están pidiendo el informe, los que quieran el voy a informe aprovechar, pueden seguir escribiendo. Voy a aprovechar y le voy a pasar otros documentos al respecto para que también lo tengan en las manos, porque la verdad es que todo lo que tiene que ver con la energía en República Dominicana es un verdadero dolor de cabeza. Don Luis, mi pregunta antes de cerrar, don Luis, Virgilio Félix le habla, es qué hacer con la planta Estrella del Mar. Sácala de ahí. No, pero espérate, eso no es así. Luis, ¿qué hay que hacer? Sacarla de ahí. Si me preguntas a mí, y dependiera de mí, si yo fuera el ministro de Medio Ambiente, retomo la decisión de Jaime Domínguez Brito, de Francisco Domínguez Brito. Jaime Domínguez Brito es un hermano de Francisco Domínguez Brito. De Francisco. Que le ordenó salir. Y que cuando ellos dijeron, no, pero con plazo para ver, él le dijo, no, yo no sé para dónde, pero ustedes deben moverse. El único que asumió una posición seria. Pero en yo esa estoy dirección. hablando en términos individuales. Claro. Yo no sé qué vamos a decir. ¿Sabes que Virgilio te está preguntando en términos individuales? ¿Qué fue lo que Pedro te contestó para también? Mí no debe estar ahí. Exacto. Para mí no debe eso estar es todo. Es más complicado, de ahí. Más claro. Que se vaya de ahí, coño. Que se vaya, coño. Consuelo, no es más complicado de ahí. Con todo y el coño, que se vaya de ahí, no cuenta la otra, eso es todo. Exactamente. A responder sobre otros argumentos. Luis, gracias por acompañarnos esta tarde. Luis, por cierto, no sé si leíste el artículo de hoy donde Antonio Almonte le contesta a Jaime Aristi Escuder. ¿Pudiste leerlo? No. Ya Jaime Aristi le contestó. Sí, es que tremendo lío tiene Estado gente ahí con eso. En el Caribe, Jaime Aristi. En el periódico El Caribe. Lo bueno que se lo lean. Voy a leerlos ambos. Léelo. Jaime Aristi ya le contestó hoy. Jaime tiene mucho menudo para devolver. Al señor Almonte. Y vuelvo y me invito al programa de ustedes para que hablemos del río Sama, Cuance y Barrigol. Vamos a hablar del río. La semana que viene Cuenta hablamos con eso. en mi programa también, Luis. Así es. Gracias a don Luis Carvajal, doña Consuelo. Vamos a hacer la pausa. Retornamos a hablar con la gente. Muchas gracias. Gracias a don Luis Carvajal.